Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Janine Cabrera. Bueno, para arrancar mi exposición me pareció interesante explicar primero a qué nos referimos cuando hablamos de ética y qué es la ética fundamental para poderlas diferenciar. ¿Okay? La ética fundamental y la ética general están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la moralidad, es decir, de los principios y normas que guían el comportamiento humano en cuestión a lo que es correcto o incorrecto, es decir, lo que es bueno o lo que es malo. La ética abarca una amplia gama de teorías, enfoques y sistemas que buscan entender, justificar y aplicar estos principios en la vida diaria. En términos más amplios, la ética se encarga de dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una acción sea moralmente correcta? ¿Cuáles son las virtudes y valores que debemos cultivar? ¿Qué principios deben guiar nuestras decisiones y comportamientos? Por su parte, la ética fundamental busca establecer los principios y valores básicos que deben guiar la conducta humana. Su objetivo es identificar normas universales que definan lo correcto o lo incorrecto, independientemente de las consecuencias o de las circunstancias también. ¿Okay? Esta ética se basa en conceptos como el deber, los derechos, la justicia, la virtud, y es el fundamento sobre el cual se construyen las diferentes teorías éticas. Cuando hablamos de ética fundamental, estamos hablando de una subdisciplina dentro del estudio de la ética también. Se refiere a los fundamentos teóricos y los principios básicos que subyacen a los diferentes sistemas éticos. En un intento por establecer los criterios universales y los primeros principios que sirven de base para juzgar la moralidad de las acciones y para construir teorías éticas, es que conseguimos acá la ética fundamental. En otras palabras, ella nos da respuestas o busca respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la base última de la moralidad? ¿Existen principios morales universales o son relativos a culturas o individuos? ¿Qué criterios usamos para definir lo que es bueno o lo que es justo? Entonces, de igual forma es interesante buscar la relación entre ambos conceptos y podemos encontrar elementos como la generalidad y la especificidad. Mientras que la ética es un campo más amplio que estudia la moralidad en general, la ética fundamental se enfoca específicamente en los fundamentos o las bases sobre las cuales se construye cualquier sistema ético. ¿Okay? También fundamento versus aplicación. La ética fundamental proporciona los fundamentos teóricos y conceptuales que pueden luego ser aplicados en la ética práctica, que trata las cuestiones específicas como la bioética, la ética empresarial, por ejemplo. También contamos teoría y práctica. La ética fundamental tiende a ser más teórica, mientras que los otros enfoques de la ética pueden ser un poco más prácticas, aplicando esos principios a situaciones concretas. ¿Okay? La ética fundamental es una parte de la ética general centrada en los principios básicos y teóricos que fundamentan nuestras nociones de lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Siguiendo también un poco los parámetros de lo que usted nos está pidiendo para este trabajo, yo debía escoger una corriente filosófica para trabajar el concepto de ética fundamental y mi elección fue el utilitarismo. El utilitarismo, según nos presenta Wikipedia, es una filosofía moral construida a finales del siglo XVIII por Jeremy Bentham, quien establece que la mejor acción es la que produce mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza su utilidad. El utilitarismo se ubica dentro de la ética que evalúa la moralidad de las acciones basándose en sus consecuencias. Fue desarrollado principalmente por filósofos como Jeremy Bentham y George Stuart Mill en el siglo XIX. El principio central del utilitarismo es el principio de utilidad, que sostiene que una acción moralmente correcta sí produce la mayor cantidad de felicidad o bienestar para el mayor número de personas. Si lo produce, es correcto. Este enfoque se conoce como consecuencialismo porque se centra en los resultados de las acciones en lugar de las intenciones o cómo se realizó previamente todo el proceso. Hay que recordar que esto es una corriente que sostiene que la moralidad de una acción se determina por sus consecuencias, específicamente por su capacidad para maximizar el bienestar y la felicidad y minimizar el sufrimiento. Algunos de los aspectos importantes dentro del utilitarismo, por ejemplo, que podemos conseguir es, por ejemplo, el principio de utilidad. El núcleo del utilitarismo es el principio de utilidad, que establece que una acción es moralmente correcta si produce la mayor cantidad de bienestar, entendido como placer, felicidad y satisfacción. ¿Okay? Y la menor cantidad de malestar, que es el dolor y el sufrimiento, para el mayor número de personas. Este principio se asocia a menudo con la frase el mayor bien para el mayor número de gente, pues en este caso.
Hedonismo. El utilitarismo inicialmente se basaba en un concepto hedonista de la felicidad, en el sentido de que el placer y la ausencia del dolor son los únicos bienes intrínsecos, ¿okay? A la corriente. Sin embargo, algunos utilitaristas modernos han empleado este enfoque para incluir algunos aspectos de bienestar, como la satisfacción de las preferencias o el desarrollo personal. La relación entre la ética fundamental y el utilitarismo es compleja porque ambos se ocupan de cuestiones morales, pero desde perspectivas diferentes. La ética fundamental se refiere a la búsqueda de principios básicos y universales que sirvan como base para juzgar la moralidad de las acciones. Por otro lado, el utilitarismo es una teoría ética concreta que se basa en el principio de utilidad, según la cual la moralidad de una acción se evalúa por su capacidad para maximizar la felicidad o el bienestar del mayor número de personas. Y no necesariamente es así. No algo es moralmente aceptable o aprobable solamente por el hecho de que muchos son felices, porque eso ya ha sucedido. Para entender cómo la ética fundamental y sus seguidores pudieran justificar y criticar el utilitarismo, es importante revisar ciertos puntos, como por ejemplo la búsqueda de principios universales. La ética fundamental busca identificar principios morales que se apliquen universalmente, sin depender de circunstancias específicas. Un defensor de la ética fundamental podría ver el principio utilitarista para maximizar la felicidad en un intento por establecer un criterio universal para la moralidad. Sin embargo, podría cuestionar si el principio es suficiente como base moral o si se necesita ser complementado con otros principios. También, consecuencialismo versus deontología. El utilitarismo es consecuencialista, es decir, se enfoca en las consecuencias de las acciones para determinar la moralidad. La ética fundamental podría justificar este enfoque si considera que las consecuencias son el aspecto más importante para evaluar la moralidad de una acción. Sin embargo, de otra perspectiva deontológica, otra corriente dentro de la ética fundamental, se podría argumentar que ciertos principios o deberes morales no deben ser violados, independientemente de las consecuencias. Justicia y derechos individuales. Una crítica común al utilitarismo es que puede justificar acciones que parecen injustas o que violan los derechos individuales, siempre que estas acciones maximicen la felicidad general. Y eso puede ser muy reprochable. Es como, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, un caso de un linchamiento en una comunidad, ¿no? Porque la persona robaba. Bueno, como robaba éramos infelices todos, lo linchamos y somos felices todos, pero asesinamos a alguien. Ahí está la diatriba de esto, ¿ok? El valor intrínseco y las acciones. La ética fundamental podría cuestionar la idea de que solo las consecuencias son importantes para determinar la moralidad de una acción. Es algo que también hay que ponerle un check y revisarlo, ¿ok? Porque podría sostener que algunas acciones son moralmente incorrectas independientemente de sus consecuencias. Y el utilitarismo, al centrarse exclusivamente en el resultado, ignora estos valores intrínsecos. La ética fundamental podría justificar el utilitarismo en la medida en que considere que maximizar el bienestar es un principio moral fundamental. Sin embargo, también podría criticarlo si considera que este enfoque es insuficiente para abarcar todos los aspectos de la moralidad, como el respeto a los derechos individuales, la justicia, la importancia de las intenciones y el carácter moral. Aunque la ética fundamental puede encontrar en el utilitarismo un intento válido para establecer los principios universales de moralidad y también puede cuestionar su capacidad para abordar adecuadamente todas las dimensiones éticas correctas necesarias para tener una vida moralmente aceptable. Entonces, hasta hoy pudiéramos decir que sí, que efectivamente podría resultar como una especie de callejón sin salida, sí, porque muchas veces habrá muchas situaciones en las que se piense que el fin justifica los medios y que toda acción, si nos da felicidad, todo es completamente aceptable y no necesariamente es así. Bueno, profesor, muchísimas gracias y que tenga feliz noche.